saben que el domingo es 24 de marzo y es un nuevo aniversario del golpe de Estado que en el 76, con el que comenzó en el 76 la peor dictadura de todas las dictaduras, pero esa fue la más sangrienta, que de algún modo fue como un hito histórico que marcó un antes y un después, y que tenemos que seguir trabajando. Esta escuela está comprometida justamente con esto de recuperar la memoria, esa memoria histórica que es la que nos permite construir la identidad colectiva de todos los argentinos. Y en ese trabajo, en esa lucha que asumimos como institución educativa, así como el año pasado pusimos las baldosas en la vereda, que seguramente ustedes ven, y que nos acompañó María Elena Antepolés, que estuvo con nosotros. Bueno, este año tenemos la suerte de tenerlo a Pablo, del Instituto Espacio para la Memoria, que nos va a ayudar a pensar un poquito de lo que sucedió en aquel momento, justamente para recuperar la memoria, para seguir pensando y reflexionando sobre ese tema. Vamos, ¿qué tal? Como él dice, yo trabajo en el Instituto Espacio para la Memoria. Mi nombre es Pablo, mi apellido es Videla, soy homónimo, pero si no, ¿qué va a hacer? Es así. Siempre lo aclaro. Está el Videla bueno y el Videla malo. Bueno, y siempre en el instituto me toca ir a dar charlas a los colegios, voy a facultades, voy al exterior también a dar charlas. Y bueno, estoy aquí porque no pude ir a Jujuy, tendría que estar en Jujuy el año pasado, 10 días allá por este Día de la Memoria. Y no pude ir allá porque vinieron profesores de español de Noruega que los tenemos que acompañar. Van a ir a la marcha, vamos a ir a la ESMA, vamos a ir al cementerio de Llanera y tenemos que andar con ellos. Entonces por eso me quedé. Y este espacio sí que me quedaba libre, me dijeron, bueno, te vengas aquí. Gustoso de contar, ¿no? Es la primera vez que estoy con gente, digamos, un bachillerato para adultos, ¿no? Por eso hoy voy a tratar de hablar un poco y más que nada lo voy a hacer participar a ustedes. Me encantaría que ustedes me entiendan por qué. Creo que hay gente mayor, gente joven, y eso es lo lindo, ¿no? Que nos interesemos siempre por aprender algo más, saber dónde lugar. Entonces, en la edad que tengamos, siempre tenemos que estar un poquito más arriba, y más hoy en día, ¿no? que tiene un idioma o una profesión, sigue siendo analfabeto para el sistema que está computarizado, ¿no es cierto? Para un jefe tenemos que tener 3 idiomas, 3 profesiones. Entonces, mientras ustedes se puedan preparar, mejor van a poder, digamos, vivir con más, digamos, con mejores posibilidades. Porque el que no tiene estudio, este sistema no lo excluye, ¿no? Bueno, yo estoy aquí para hablar con ustedes sobre el por qué es el Día de la Memoria, que fue decretado por el presidente Néstor Kirchner, y es justo el día 24 de marzo. ¿Por qué? Porque el 24 de marzo de 1976 se dio un golpe de Estado. Los militares dieron un golpe de Estado contra el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Ese golpe militar estaba compuesto por un militar de cada fuerza: Jorge Rafael Videla, del Ejército; Emilio Eduardo Macera, de la Marina; y Jorge Agosti, Orlando Agosti, de Aeronáutica. Esta junta militar lo primero que dijo cuando se instala, que venía a combatir a la subversión. Con ese pretexto
si bien llevó adelante toda una lucha contra las organizaciones revolucionarias de ese momento, que eran montoneros, el Ejército Revolucionario del Pueblo, la FARC, Fuerzas Armadas de Liberación, Fuerzas Armadas Peronistas, había muchas organizaciones revolucionarias. Y bueno, éramos todos jóvenes, la mayoría menos de 30 años. Y teníamos un compromiso con la sociedad que nos llevaba precisamente a tener un proyecto de vida mejor. ¿Y cómo lo planteábamos ese proyecto de vida? Cuestionando al sistema, no solo cuestionándolo, sino combatiéndolo también al sistema capitalista. Entonces los militares, viendo eso, dijeron, bueno, asumen la responsabilidad del gobierno, se constituyen como digamos, los comandantes se constituyen como los más en el gobierno y sobre pretexto eso de combatir a la subversión, como yo le llamaba, cometen un atropello y ese atropello se constituye en el tiempo que ellos están en una masacre, en un genocidio, porque mataron a mucha gente, pero también hay 30.000 detenidos desaparecidos, que algunos va a ser difícil recuperar su cuerpo porque fueron arrojados al mar, y otros, bueno, como en el cementerio de Avellaneda, que vamos a ir el día martes, en el cementerio de Avellaneda se encontraron en fosas comunes 380 cuerpos que están siendo identificados a través del ADN que se van haciendo, y digamos, es trabajoso hacer todo este seguimiento. Si bien el equipo de antropólogos cuenta con la tecnología como para poder hacerlo, a veces se toma difícil porque tenemos que contar con que los familiares estén dispuestos a hacerse el ADN, o sea, dejar una muestra de sangre para que a través de eso podamos hacer el ADN con los... Entonces, este golpe militar, porque no eran 30.000 guerrilleros o miembros militantes o combatientes de las organizaciones revolucionarias. Ellos más lo dijo quien era ministro del Interior en ese momento de la Junta Militar. Dicen, vamos a atacar a los guerrilleros, a los hermanos, a los parientes, a los amigos y a todo aquel que aparezca anotado en una libretita, y así lo hicieron. Atacaron familias enteras. Hay una compañerita que trabaja conmigo en el instituto, se llama Magdalena Ostergen. Ostergen es familiar de los que tenían la revista El Eternauta. ¿No? Sabemos más o menos, conocemos algunos lo que era El Eternauta, ¿no? Bueno, toda esa familia le hicieron desaparecer. Tiene 11 desaparecidos. Hay en todo el país, ¿no? Ellos vivían acá en Buenos Aires, pero en todo el país pasó esto. En Tucumán, con la cuestión del operativo Independencia, los militares en el 75, ya con el gobierno de María Estela Martínez de Perón, habían logrado que Italo Luder, que era un miembro del gabinete, le firmara a los militares para que fuesen a hacer el operativo Independencia, o sea, la lucha contra la guerrilla que estaba en el monte. Pero lo menos que hicieron era combatir a la guerrilla, porque
hay un 5%, en Tucumán hay más o menos entre 2.000 y 5.000 personas o muertas o desaparecidas, familias enteras, y lo menos que hicieron, ¿por qué? Porque hay un porcentaje, hay un 2% de guerrilleros. El otro tanto van haciendo así, hay un 10% de dirigentes gremiales, hay un 20% de estudiantes universitarios, hay un 30% de la población en general. O sea que lo menos que hicieron fue combatir a los guerrilleros, como él lo dice, porque había solo un 2%. Bueno, eso trasladado a lo que fue en el país, hicieron lo mismo. Entonces, hay familias como esta que les cuento que tienen 11 desaparecidos. En Tucumán también los hay. Hay familias que tienen entre 5, 10, 11. Hay familias enteras que fueron masacradas, ¿no? Esta dictadura militar que se instaló el 24 de marzo del 76 estuvo hasta diciembre del 83. Previo, también intentaron lavar sus culpas, todo, con lo que fue la guerra de Malvinas en el 82. Ahí también mandaron a Muere, digamos, al frente a combatir a soldaditos que por el solo hecho de tener 16, 18 años, en ese entonces hacían la colimba, los mandaron a morir. Ni siquiera fueron capaces de ellos, ya que eran, digamos, tenían agallas para combatir o para masacrar al pueblo argentino, cuando tuvieron que pelear y defender a la nación, no lo hicieron. Yo todo esto lo viví desde adentro de la cárcel. Me tocó estar 10 años preso. Tengo mi compañera, a ella la secuestran el 15 de julio del 77. Con ella tenemos un hijo. Bueno, mi hijo tiene hoy, va a cumplir, el 1 de abril va a cumplir 38 años. Es ingeniero en sistema, lleva la producción por sistema a 2 empresas, una brasilera y una argentina. Tengo 3 nietos con él, 2 nenas y un nene. Y a mi esposa. Estando preso, me entero, a ella la secuestran en el 77, y yo me entero 3 años después, en el 80, me entero que la habían secuestrado. Bueno, yo salgo en libertad en el año 84, después tuve 10 años junto preso. Bueno, cuando salgo me quedo, yo soy cordobés, pero me quedo en Buenos Aires porque mi compañero vivía acá en San Francisco Solano, al sur de Buenos Aires. Y mi hijo vivía ahí con los abuelos. Entonces me quedo porque mi hijo ya tenía 10 años, pero yo no lo conocía. No lo conocía porque, como no éramos casados con mi esposa, no me podían visitar, ni ella, ni él. Entonces no me podían visitar en la cárcel, ¿no? Entonces lo conocí cuando salí, y ya tenía 10 años. Y me quedé en Buenos Aires, me quedé acá, bueno.
me acuerdo que la embajada de Bélgica, yo soy obrero, trabajé siempre en fábrica, soy tornero y soy fresador también, trabajo en fresas, pero también trabajé en montaje mecánico, trabajando en Somisa, haciendo el último alto horno, ¿no? Entonces Bélgica no me quería llevar para trabajar en sus fábricas allá. Yo había presentado un pedido de opción mientras estaba preso y me lo habían otorgado, pero como estaba bajo el Poder Ejecutivo Nacional, o sea, bajo el PEN que le llamaban, y tenía una causa judicial, no me podía ir del país. Entonces, cuando salí en libertad, Bélgica me mandó a llamar, fui a la embajada y les agradecí muchísimo, pero ya no me iba de mi país. Allá iba a ser extranjero toda la vida, acá no, acá soy argentino, sigo siéndolo. Entonces me quedé en el país. No me fue muy bien, porque me costó que la sociedad no incorporara nuevamente por lo que la dictadura había sembrado de que nosotros éramos terroristas, de que éramos subversivos, de que éramos aquello. Y bueno, nos costó muchísimo incorporarlos al trabajo, incluso en la sociedad, ¿no? Pero poco a poco lo fuimos logrando. Fue una cosa muy difícil. Yo, cuando sigo buscando lo de mi compañera, me encuentro con dos personas que habían estado con ella. A ella la secuestran en Pasteur y Corrientes. En la Boca del Surte, ahí está una baldosa con el nombre de ella. De ahí la llevan el Club Atlético, que era un centro clandestino de detención que funcionó en Paseo Colón y el puente de la autopista, ahí abajo. Ahí estuvo ella, estos dos compañeros la vieron y bueno, estuvo hasta octubre del 77, porque dice que ella una tarde le dice, bueno, me pintaron algo en la espalda, dice ella, y esa pintura que le ponían era que lo marcaban para después hacer el traslado, y el traslado significaba que los llevaban para subirlo a los aviones y a lo mejor los armaban. Yo, de todas maneras, sabiendo eso, que ella fue arrojada al mar, sigo buscando datos por las dudas. Tenemos versiones de que abajo de la autopista, donde hicieron la columna para sostener la autopista, abajo también enterraron cuerpos de compañeros que estuvieron ahí en ese sitio, ¿no? Bueno, sigo buscando algún otro dato más que me dé, al menos para si puedo encontrar su huesito, ¿no? Y la otra compañera que tengo acá es una compañera que es de Córdoba. Ella fue la que me incorporó a mí a la política. Yo era muy jovencito, tenía 15, 16 años. Ya venía cuando estudiaba en la escuela secundaria. Nosotros luchábamos por lo que era la enseñanza laica o libre. Y la verdad, estuvimos muy apaleados por lograr esto, ¿no? De tener una enseñanza como la que tenemos en Argentina, ¿no? Ustedes fíjense que en Chile estos años están luchando los estudiantes para lograr tener esto que tenemos nosotros acá, ¿no? Y nosotros en eso, siendo jovencitos, 12, 13 años, luchábamos para obtener esto, ¿no? Entonces, sepan cuidarlo, aprovecharlo, y
y formarse lo mejor que puedan, porque esto costó mucho sacrificio. Hubo muchos estudiantes muertos en Córdoba, Pampillón, en Corrientes Bello, en todo el país, en Tucumán. Ustedes habrán escuchado hablar del cordobazo, el tucumanazo, el rosariazo, el mendozazo, el correntinazo, porque eran todos movimientos que se daban de lucha en ese entonces para lograr estas reivindicaciones, ¿no?, que hoy tenemos. Como también desaparecieron los chicos de La Plata por luchar por el boleto estudiantil. Entonces, esas son cosas que todas fueron conquistas que no nos regalaron, tuvimos que ganarlas, y las ganamos en la lucha. Entonces, esta compañera me incorpora a mí a la política siendo muy joven. Él era bailarina del Teatro Militar de Córdoba, bailarina clásica, y además era preceptora del Colegio de Bellas Artes en Córdoba. Y tenía una formación política muy amplia, era muy didáctica, daba gusto escucharla, y bueno, y también fue secuestrada. Ella fue secuestrada el 4 de mayo del 76, a un mes de golpe. Y bueno, está desaparecida. Después tengo dos parientes también, dos hermanos de mi cuñado que también fueron sacados de la fábrica en Córdoba, fusilados en el pabellón del fábrica. Los cuerpos de ellos se pudieron recuperar. Bueno, o sea que esta dictadura que se instaló en el país el 24 de marzo del 76, cuando se retira en el 83, no se retira porque ellos quisieron dejar, no, es porque se fueron gestando a partir del mismo golpe. Ya en el año 1977 surge el primer organismo de derechos humanos, que era familiares de detenidos por razones políticas, de detenidos desaparecidos y presos políticos, ¿no? Después surgen Madres de Plaza de Mayo, después Abuelas, y así van surgiendo todos los organismos. Y es gracias a la lucha de estos organismos que hicieron posible el retorno a la democracia, volver a recuperar las instituciones democráticas. Hoy yo trabajo en uno de esos institutos de derechos humanos, que es el Instituto Espacio para la Memoria, y bueno, además de recabar información de qué es lo que pasó con los 30.000 desaparecidos, tenemos como tarea divulgar a la población, a la sociedad, no solo argentina, sino en el mundo, qué fue lo que pasó, para que la memoria esa se convierta en verdad y la verdad llegue a la justicia, ¿no?, a condenar a los culpables por el genocidio que causaron durante ellos tuvieron mediante el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado, ¿por qué? Porque utilizaron las instituciones del Estado para reprimir. Bueno, en todas, a lo mejor en sus casas se comenta y a veces no se puede profundizar. Nuestro deber es venir, conversar con ustedes y hacerles así un pantallazo, hablar de lo general. Pero a lo mejor algunos de ustedes tienen algún vecino, algún familiar, algún pariente que están detenidos, desaparecidos, o que fueron muertos por la represión.
y a lo mejor quisieran hacer algunas preguntas. Eso es lindo porque es la forma en que ustedes no vienen solo a escucharme a mí, sino también a sus compañeros, que a veces por X motivo no nos abrimos hacia él y le contamos que también, porque todos fuimos víctimas de esta represión. Por eso después sale el libro el Nunca Más, y no solo manifestado en páginas, sino que también en los hechos, para que nunca más se vuelva a dar. Ya llevamos más de 30 años con gobiernos democráticos, y esto es lo que tenemos que defender nosotros, las instituciones democráticas, y lograr participar, comprometernos nosotros para que nunca más vuelvan a pasar esas cosas, y para que el país sea cada vez mejor, más inclusivo, que haya más trabajo, que tengamos posibilidades, porque ustedes estudian y el día de mañana tienen el título, salen al mercado laboral y se encuentran con que no hay trabajo. Entonces, no, eso no les tiene que pasar. Tienen que comprometerse, estar... eso de que uno es apolítico, no me gusta la política, no. Una esposa, una madre de hogar es política porque lleva la economía de la casa. Entonces eso es política también, porque ella para llevar la economía tiene que andar buscando precios, y donde encuentra el mejor precio ahí compra, ¿no? Y trata de, porque va haciendo los números todos los días, bueno, eso es política. Entonces, ustedes estar acá en el colegio y participar, conversar con los compañeros, es también política. Nada más que la dictadura lo que hizo es desprestigiar la palabra política, sacarle todo el contenido que tiene. Por eso ahora vemos que los jóvenes se van... Yo lo veo, pero digo, bueno, eso yo lo hice. Yo tenía 12, 13 años, empecé en la política. Y a mí me encantó. Yo tenía un objetivo de vida. Para nosotros no existía la droga, el cigarro o tomar. No existía, porque nosotros teníamos un compromiso de vida. Leíamos mucho, no había televisión. Mi hijo me dice que aburridos que eran. Bueno, él es chiquito. Sí, y leíamos muchísimo. Y eso nos iba formando. Nos interesábamos por el otro, nos interesábamos por el barrio, por la provincia, por el país, por los demás países, y luchábamos, no había. Y uno cada vez que va incorporando más saber, va diciendo, pero la lucha, porque el saber te despierta, te abre los ojos, te hace ver más allá. Y vos decís, la lucha, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto, aquello, este otro? La corrida que hay con el dólar. ¿Por qué el dólar si nosotros tenemos peso? Y entramos a hacernos preguntas. Y eso nos va llevando a adquirir compromisos. Y no solo compromisos, sino manifestarnos en la lucha también, estar ahí, estar. Nosotros el domingo vamos a ver la cantidad de gente que se moviliza cada 24 de marzo, es inmensa, y es en todo el país. No solo en el país, vemos en España, en Alemania, también se movilizan el 24 de marzo la gente que está afuera. Entonces, bueno, capaz que me queda algo de lo general por decirle, pero a mí me interesaría escucharlos y que me hagan preguntas y yo se las voy a responder. Empecemos, no sé qué quiero. ¿Vos? No, yo lo viví de cerca con un tío mío. Ahora, mi amiga nunca me lo confirmó. Nosotros vivíamos en el campo, en Paraíso, Salta. Y yo recuerdo que en las noches llegaban los camiones, los jeeps, esos verdes, sí. Y bajaban como 8 gendarmes. Todos estaban vestidos de verde. Llegaban, entraban, mi abuela lloraba, se lo llevaban al tío. Y después no se lo veía, había desaparecido. Yo no tengo noción del tiempo, porque era chica. Y desaparecía, y yo me acuerdo, lo único que recuerdo es que mi abuela lloraba. Sí. Y pedía porque se pasaba rezando porque lo devolvieran con vida. Y hasta que
el día apareció, lo encontraron en un campo, pero no muerto, no murió. Lo encontraron herido, mal. Había sido torturado. Bien, así como cuenta la compañera, a lo mejor se han escuchado en cada familia algún comentario parecido, porque lo que hacían era eso. Ellos quisieron, digamos, descerebrar, en parte lo lograron, descerebrar a la sociedad en su conjunto, atacaron al núcleo familiar. Entonces, ¿qué querían? Que la gente no pensara, que la gente no pensara, digamos, que lo que le había pasado al otro era porque en algo andaba el otro. Y si no andaba, bueno, pedían ni perdón ni disculpa, bueno, nos equivocamos, porque decían así, bueno, nos equivocamos. Entonces, a lo mejor ustedes han escuchado relatos como lo que dice la compañera. En ese caso, en el caso que ella nos relata, logró sobrevivir, no lo mataron, pero regresó malherido. ¿Por qué? Porque los torturaban. La gente que enterraban en las fosas comunes, como en el cementerio de Avellaneda, era gente que se le moría en la tortura. Porque los métodos que aplicaban para sacar la información eran brutales. Y había personas que resistían, ¿no? Otras no. Y las que resistían, bueno, después las arrojaban al mar. Porque quedaban tan mal que, bueno, los hacían desaparecer de esa manera. ¿Quién otro tiene una pregunta? Sí. Cuando yo en el año 77 viví todo ese año en Santa Teresita. Cuando íbamos a la playa, se Los cuerpos. Tenía la casa justo, teníamos la casa, yo no era más de 10 años, al lado de la morgue. Y veíamos cómo traían los cuerpos y después sacaban las bolsas con un hilo atado y lo llevaban. Bueno, esto que cuenta ella, yo trabajo en lo que era la ESMA, la ex ESMA. Yo trabajo ahí todas las mañanas, a partir de las 8 de la mañana yo estoy ahí hasta las 2 o 3 de la tarde. Y ese fue el centro clandestino de detención, tortura y exterminio de gente más grande que hubo en el país. Pasaron 5.000 personas por ahí. Y de ahí sacaban los primeros que arrojaron al Río de la Plata. Y los arrojaban con vida. ¿Qué pasaba? El cuerpo, al arrojarlo con vida, al pegar, lo tiraban del avión, al pegar con el agua, es como si pegaran en el asfalto. Porque de la altura y caer un cuerpo muerto, así bueno. Claro. Y era el cuerpo quedaba todo contraído porque eran tantas las fracturas que sufría ese cuerpo que se contraía. ¿Y qué pasaba? Al tirarlos vivos, cuando llegaban al agua, los pulmones no se llenaban de agua, entonces no se iban al fondo, flotaban y así morían. Entonces el río los devolvía a la costa. Por eso lo aprendieron y dijeron, no los vamos a hacer más, no los van a tirar así con vida. Entonces, ¿qué hacían? Los cargaban en el avión con vida, les ponían una inyección de esa para matar caballos que les producía mucho daño intestinal y empezaban a divagar después en el avión, los llevaban sin esposa, nada. Y cuando iban a tirarlo, le hacían un tajo para que sangraran y cuando caían al agua se lo comieran los tiburones. Esto nos cuentan, lo sabemos porque por los testimonios que vamos levantando, y era la forma de hacer desaparecer el cuerpo. En la justicia penal ahora va cambiando, pero mientras no se encuentre el cuerpo del delito, no hay culpable. En cambio, por eso
como ellos se agarraban de eso y no podían ser juzgados, por eso se declaró que todos los crímenes cometidos por la dictadura militar son delitos de lesa humanidad, son imprescriptibles. Entonces, es por ello que ahora está viendo todos los juicios que hay y la cantidad de personas condenadas que ya tenemos. A mí me ha tocado participar dando testimonio en 3 juicios. Antes de ayer me llamaron de otro que tengo que ir también, y esto es lo que cuestionamos siempre los que somos testigos, ¿no? Los que damos testimonio, que tenemos que repetir muchas veces ante distintos tribunales, porque no se hace una causa común. Tenemos que andar repitiendo lo mismo, y para, digamos, somos seres humanos y tenemos los mismos sentimientos, nos afecta lo mismo que le puede afectar a cualquiera de nosotros. Nada más que, bueno, lo hacemos porque hemos logrado sobrevivir, y es la responsabilidad que nos queda de saber qué pasó por ellos. Y así nos vamos enterando de toda la verdad y vamos llevando a juicio a los responsables. Yo estoy cumpliendo una tarea en este momento, que es la tarea porque no solo hubo una dictadura militar acá en Argentina, sino que también hubo en todo el cono sur de América Latina, en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en Perú, en Bolivia, y conformaron toda una junta que operaban, secuestraban a un uruguayo acá, lo llevaban a Uruguay, secuestraban a un argentino en Brasil, lo traían acá, bueno, y así. Y esto se llamó el operativo Cóndor. Y nosotros estamos ahora recabando toda esa información, y ya esta noche a las 19 hay una marcha desde Talleres Orletti, que está acá en Floresta, que es donde tenían a la mayoría de los uruguayos y paraguayos detenidos, y era de donde los hacían desaparecer, pero no los tiraban de los aviones, sino que los metían en los tachos con cal. Por eso aparecieron los diplomáticos cubanos, apareció uno de ellos en San Fernando. Los tiraban ahí a una taujera que había, y ahora están apareciendo los tachos, está apareciendo la verdad. Pero ya se sabía que ellos hacían eso. Y bueno, y ahora este caso del operativo Cóndor, de lo que pasó en todo el cono sur de América Latina, bueno, el peso mayor lo tiene Argentina, porque la justicia uruguaya no actúa lo mismo que en Argentina, la justicia brasilera tampoco, la chilena tampoco. Bueno, el mayor peso es en Argentina, por eso los juzgados argentinos están llevando adelante todo el juzgamiento también de los militares uruguayos, chilenos, brasileños, paraguayos. No sé, otra preguntita, ¿no? ¿En tu casa comentaban algo así? ¿Han comentado alguna vez? Sí. ¿En casa? Sí, o sea, mi mamá padeció un poco en la facultad, en la universidad, muchos compañeros desaparecidos, y contaba que era muy psicológico también el factor que los anulaban como personas. O sea, es imposible llevar una vida normal, por así decirlo, teniendo todos tus amigos desapareciendo día a día, y bueno, fue, o sea, eso más que nada. En mi familia, por suerte no pasó, pero ¿Qué pasó en otros compañeros de futuro? Y eso también lo cuentan un compañero de la fábrica. En la fábrica desaparecían obreros, y dentro de los obreros había quienes cumplían responsabilidad del delegado, y han desaparecido
muchísimos delegados, comisiones internas, secretarios generales del gremio. Acá cerca ustedes tienen el gremio de farmacia, en la calle Rincón, y ahí desapareció Jorge Di Pascual. La semana pasada falleció otro dirigente que también era de ahí, ¿cómo es el apellido, Jorge? Ferraresi. Ferraresi también falleció, que era dirigente de farmacia junto con el Pascual. Bueno, así podemos dar muchos nombres, pero así como cuenta el compañero que desaparecían compañeros de su mamá de la facultad, también el que tenía un familiar en una fábrica también va a contar que desaparecían obreros, delegados, comisiones internas. Sí. No, yo pensaba que lo más terrible que hicieron los militares, una de las cosas más terribles que hicieron fue instaurar el miedo, ¿no? Esto que vos estás diciendo, compañero. Y estabas hablando de las fábricas y de las facultades, y me parece que en los senos de las familias pasaba esto. Y era una cosa terrible. Yo viví una historia trágica, como contaba recién la compañera con mi padre. Y en mi familia era el terror que tenían cuando yo era jovencita, adolescente, recién adolescente, yo pueda tener cualquier actividad política. Yo no lo entendía porque en mi casa el tema era muy tabú y no se hablaba hasta que después crecí y me enteré que había pasado con mi padre. Pero lo que te quería decir era, fundamentalmente, nosotros vivíamos desde el terror cualquier actividad que se podía hacer. Porque en realidad mis abuelos, los que estuvieron en custodia mía, tenían mucho miedo que se vuelva a repetir la historia. Claro. Entonces, en cualquier acto, hasta el maldito Mundial 78 que hicieron, que yo desde la inocencia que tenía 10 añitos, 11 añitos, que quería salir a celebrar no sé qué cosa porque no sabía de qué se trataba, en mi casa no me dejaban hacer absolutamente nada de eso, porque eso es lo terrible, lo más terrible que hicieron. Nos llenaron de terror. Sí. Sembraron el miedo. Sí. Claro, para poder hacer lo que hicieron, sembraron el miedo. Entonces por eso sucedía algo y ya desde el fútbol mismo estaba el Gordo Muñoz que decía, y en algo habrán dado, en algo, y lo decían así, bien. Entonces eso penetraba en cada hogar y la familia tenía miedo, es verdad. Eso sucedió en todo el país. No sé Sabés si que yo vivía en Balcarce y Garay, frente al Parque de Sama, en aquella época, tenía 18 años. Y a las noches, por ahí volvíamos tarde con mi familia y escuchábamos gemidos, ruidos extraños. Claro, después de unos cuantos años me entero que ahí estaba el Olimpo, uno de los centros de tortura que en la cámara fría, todo tenía. El Atlético. El Atlético. Ah, el Olimpo estaba en Banco, ¿no? No, el Olimpo está acá en la Carra. Pero está bien, de ahí estaba el Atlético. Claro, nosotros veíamos cómo durante el día daban los cañones militares, pero claro que íbamos a imaginarnos todas estas cosas. Y bueno, también sé de gente conocida que Por eso muchos. de noche a las casas. La costumbre que tenían era estar por las noches, a las madrugadas. Y ese era el miedo, porque era, sembraban ese miedo en familias enteras. Los chicos no tenían compasión con los niños tampoco. Mirá, lo que vos decís tiene mucho que ver con esto de que día a día van apareciendo nuevos centros clandestinos de detención. Y así como contás vos en el lugar del Parque de Sama, todo eso, aparecen que en tal casa la utilizaban en ese momento, o tal escuela fue utilizada, o tal hospital, todo va apareciendo porque la gente se va animando a hablar ahora, va sacando ese miedo que tiene y va empezando a hablar, y es la forma de poder ir armando este rompecabezas. ¿Te imaginas? Yo tuve 10 años preso, tuve toda la dictadura dentro. Cuando salí, bueno,
y me dedico a armar ese rompecabezas. Me cuesta más que cualquiera de ustedes que han estado, pero lo hacemos porque, y lo logramos por la colaboración de la gente, porque la gente día a día vienen, se acercan y vienen y hablan y cuentan esto, aquello, y nosotros vamos atando todo, y vamos armando todo ese rompecabezas. Y lo logramos, porque así como logramos darle a los fiscales toda la información para que puedan hacer una acusación sobre los culpables del genocidio, también logramos hacer, armar eso de forma tal que vienen y hacen un libro y ese libro empieza a correr y se va contando todo lo que pasó. Yo también escribí un libro, no lo traje ahora. Y todos vamos contando, cada uno de los, vamos contando la historia, ¿no? Porque además de contar la nuestra, también contamos la de los compañeros que hemos conocido y hacemos toda una historia de vida junto con los familiares, ¿no? Cómo fue, y oh casualidad, ¿no? Siempre aquel que tenía mayor compromiso, digamos que asumía su rol, digamos, revolucionario, que quería cambiar esto, hacer un mundo mejor, fueron los mejores alumnos en la escuela, en la primaria, en la secundaria, en la universidad, fueron los mejores profesionales, fueron los mejores obreros en la fábrica, daban el ejemplo. Y así, la historia de vida que nosotros contamos, que logramos armar, es algo que te llena de satisfacción de saber los compañeros que hemos tenido, ¿no? Ustedes, fíjense, ¿no? A pesar de todo lo que nos tocó vivir, tanto a la sociedad argentina como a los que asumimos algún compromiso, y no abandonamos. Acá no abandona nadie, como dijo Maduro los otros días en Venezuela, acá no abandona nadie, vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque a los militares que cometieron el genocidio, que cometieron delitos de lesa humanidad, a los que quisimos construir un mundo mejor y que combatíamos también, no nos pueden acusar de eso, porque nosotros lo hacíamos en nombre del pueblo y lo hacíamos para favorecer al pueblo. En cambio ellos no. ¿Qué hicieron? Nos destruyeron el país con Martínez de Oz, que ahora murió, se fue impune ese no fue juzgado, no fue condenado. Lo triste es que se va muriendo, la muerte biológica le va llegando antes que la muerte judicial, que tiene que estar adentro. Bueno, pero estas cosas son las que dice nunca más que no tiene que pasar, pero porque nosotros tenemos que comprometernos, tenemos que hacer, digamos, sacar voluntad, porque este país lo vamos a construir entre todos, no va a ser. Yo puedo decirles, hay un sindicalista que es camionero y busca, que quiere tener 15 senadores, 15 diputados, y cómo hace para presionar políticamente, le tira todo el aparato sindical a la calle, hace paro, todo esto. ¿Por qué no se forma un partido político? ¿Y por qué no participa en una elección? Porque no tienen la fuerza, no tienen. Entonces, claro, de esa manera, presionando, creen que el otro les va a regalar. En política nadie regala nada. Nadie regala. O te lo ganás en las urnas y vos sacaste tanto porcentaje, son tantos diputados, tantos porcentajes, tantos senadores, pero te lo ganás en las urnas porque la gente te votó. Este no, este se presenta, saca el aparato, lo tira a la calle. Y así no va a lograr nada. Lo único es de prestigio. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar un compromiso y manifestarlo. Ahora vamos a tener elecciones en un par de añitos, los jóvenes van a poder votar, 16 años. Yo mi primer voto lo hice a los 42 años. Voté por primera vez. Yo nací en el 46, tengo 66 años. En el 55 tenía 9 años el golpe militar, y de ahí todos los golpes militares. Llegué a los 18 años, me tocó el servicio militar y no voté hasta los
también en el 70 estuve clandestino, en el 74 fui a la cárcel, salí en el 84, y bueno, no pude votar. Entonces, ustedes van a votar a los 16 años. Hay chiquitos que tienen 16, ustedes ya habrán hecho su primer voto. Y eso es lo que hay que defender. Que ustedes puedan votar, puedan elegir, tengan la capacidad esa para elegir. Nosotros tenemos los gobernantes que nosotros elegimos. Nos lo ponen y nosotros lo elegimos. Entonces tenemos que saber elegir. Tenemos que escuchar qué es lo que proponen. Es toda una formación, ¿no es cierto? Bueno, ¿quién más me pregunta? Como preguntar, Graciela, ¿no? Preguntar esto te remonta, te mueve, te mueve muchas cosas adentro. Yo quisiera que nunca más los jóvenes, porque yo también tengo 60 y compañía, se viva esos Falcon que cruzaban la calle, que a las 10 de la noche no podías andar por Acoite y José María Moreno. Yo me salvé así, en Acoite y Díaz Vélez, porque el que iba en el patrullero, digamos, entre comillas, en el Falcon, era el papá de mi ahijado. Y me dijo, no, déjala porque es la madrina de mi hijo. Y entre uno de esos dos amigos, uno está desaparecido, que dijeron que cuando vos dijiste de Venezuela, estamos esperando información, y no la recibimos todavía. Y después tenía otro amigo, Valentín Surtin, en una numismática en Corrientes y Esmeralda, que también se lo llevaron y estuvo ahí en la cárcel, en la comisaría 50, que yo le decía acá a la compañera. Entonces, viste, todas esas cosas te hacen, todo lo que vos comentabas, y más todo lo que uno ha vivido, yo no sé si te hacen más fuerte, más qué, o te convertís en otro tipo de coraza que vas endureciendo el alma. Porque dolió y dolió mucho. Entonces, si esto que uno es un pasaje así muy, se te inunda el alma, tenés ganas de llorar, de gritar, y decís, bueno, qué sé yo, ¿no? Tendrían que haber sido todos juzgados, todos. Porque hay muchos chicos que no saben que les caía la gota, la gente esa que estaba, esa gota famosa, que vos la tenés que conocer, lo que te estoy diciendo. En ese cuadradito de metro por metro, metro y medio, la gota, ¿viste? Los tachos llenos de cal, y por Dios. Y después nos engrupieron, como dijo la compañera, con el fútbol, en el 78, y todos gritamos. Y todo fue pago por estos hijos del bueno Señor, para que Argentina saliera y no nos enterásemos. Y cuando sacaban los cadáveres de toda la gente esta que estaba, que ya no podía porque se morían de hambre, todo eso, nosotros no podíamos salir a la calle. Y éramos chicos, yo tenía 20 años. Entonces, viste, hay muchas cosas que no se dieron. Y bueno. Ellos cuando también secuestraron en la iglesia Santa Cruz. En Santa Cruz las monjas. Secuestraron a las monjas, secuestraron militantes de derechos humanos, quisieron también sembrar el miedo. Exactamente. Para que esto no avanzara. Y sin embargo esto siguió y hoy es lo que es. Cuando recuperamos las instituciones democráticas, lo que pedíamos los organismos de derechos humanos era que la política de derechos humanos fuese política de Estado. El presidente Kirchner la tomó y hizo política de Estado. Y hoy el hecho que estemos hablando acá nosotros, antes no lo podíamos hacer. Entonces, eso debemos agradecer a toda esa lucha que llevaron esas madres, esas abuelas. Porque yo no sabía quién era él, Claro, yo no sabía quién era ella, yo no sabía quién era el otro. Eso es el Lo miedo están que... diciendo y que yo salga a la calle y no pueda verlo salir. Claro. Ese es el miedo que decía la compañera, es lo que Eso se fue quedaron. porque se enteraron. Claro. ¿Cómo podría decir algo? Sí, lo que me acordé también los famosos comunicados de la vida, que íbamos ganando, qué lavado de cerebro, cómo permitimos tanto. Sí. Y ese es el
sometimiento a que nos tienen, ¿no? Porque no solo los militares argentinos se sintieron respaldados por lo que fue la política de seguridad nacional del gobierno norteamericano, que con esa política de seguridad nacional le daba vía libre a todas las dictaduras que se instauraron en el Cono Sur para que actuaran en casa, fuera de casa, sembraran terror. Entonces sucedió esto y bueno, pero esto es historia. Para que no nos vuelva a pasar, quienes tenemos que cuidar, proteger somos nosotros. Entonces, veamos la forma de, así como vamos formándonos, digamos, culturalmente, porque queremos ser profesionales, por eso el estudio, también interesémonos por lo que fue nuestra historia, cómo estaba, porque lo nuestro es reciente, pero si hablamos de Manuel Belgrano, si hablamos de Mariano Moreno, si hablamos de Castelli, si hablamos de San Martín, hay gente que también hizo la historia argentina. Lo nuestro, capaz que todavía es muy reciente, no aparece en los libros, pero debiera aparecer, porque es algo que por más que hicieron desaparecer 30.000 personas, hubo 11.000 presos políticos, hubo 15.000 personas exiliadas, argentinos exiliados, no lograron callar. Ellos pensaron que con la muerte iban a callar y no lo han callado. Entonces nosotros seguimos, para que nunca más vuelvan a pasar estas cosas en Argentina, nos comprometemos cada vez más para cimentar eso, para que ese nunca más sea algo no en palabras sino en hechos. Muchísimas gracias. Agradecemos a Pablo por las palabras, por la emoción, por contar su historia, porque su historia de algún modo va replicando la historia de muchos de nosotros, porque el 24 de marzo no es solamente el 24 de marzo. Para nosotros, que queremos ser escuela comprometida con esta lucha por los derechos humanos, el 24 de marzo es cada día, en cada una de las materias, en cada uno de los espacios curriculares que ustedes vayan recorriendo, van a encontrar que la persona es sagrada, el ser humano es sagrado. Además de esta mirada hacia atrás, de recuperar la historia, también hay un presente y también hay un futuro para construir. Porque somos escuela comprometida con los derechos humanos, estamos también en contra de la trata, de la prostitución, de las formas de esclavitud que siguen existiendo. Y hasta que no terminemos con todo eso, no vamos a poder honrar la historia, lo que hicieron durante hace 30 años, y no vamos a poder construir ese futuro por el que muchos murieron, y que nuestro compromiso es construir un futuro para todos. Desde la escuela, desde este lugar tan peligroso que es la escuela, y desde estos sujetos también peligrosos que somos los docentes, porque tratamos de abrirle la cabeza a la gente, vamos a seguir trabajando para que toda esa herencia que nos dejan siga estando presente en este espacio, comprometiéndonos a todos a construir un mejor futuro para todos. Así que el compromiso ahora es nuestro. Vamos por más. Muchas gracias. Como dice el compañero director acá, es verdad, ¿no? Los derechos humanos no son para los 30 años atrás. Los derechos humanos es para todo lo que hay por delante, todo lo que él mencionó, la trata de blanca, la droga, todo eso. Entonces, eso es tarea también de ustedes. Que los derechos humanos no sea, digamos, para el pasado, sino en el presente. Todo lo que al diario vivimos, eso es derechos humanos. Y la Argentina se ha logrado un escaño en las Naciones Unidas y ha dejado bien plantados los derechos humanos. A mí me tocó el año pasado, en septiembre,
estar en Noruega. Me llevaron y di 3 charlas en una universidad de Oslo, otra en Kristiansand y otra en Stavanger. Y hoy los profesores esos de Noruega están acá en el país, van a participar en la marcha, vamos a ir a la ESMA, a llevarlos para... Y hay 15 estudiantes noruegos que también han venido a la Argentina para ver cómo es la cuestión de los derechos humanos. Están en este momento acá en el país. Eso es lo importante, se dan cuenta, los derechos humanos abarca todo, toda nuestra vida, toda nuestra vida. En la escuela, en la casa, en el barrio, en el club, en todos lados, en el trabajo, en todos lados. Bueno, para mí es un gusto que me haya permitido compartir este momento con ustedes. Y bueno, cuando quieran, a mí me encanta venir. Me da cosa porque soy un ser humano como ustedes. Pero ¿qué voy a esconder? ¿Que se me caiga una lágrima? No, seguro, pero es un grande, por favor.